vida, estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere. Ser santo es elegir, ser amigo del Señor, viviendo y festejando aquello que nos da. Hola, muy buenos días a todos, familias, amigos que escuchan este programa, Talita Cum, que significa, que nos invita, que nos dice la palabra, niña, yo te ordeno, levántate. Y en este tiempo, bien nos viene esta palabra, ¿no es cierto?, de levantarnos a vivir la vida, a vivir la gracia del Señor, a vivir la invitación que el Señor nos hace de hacer las cosas que Él nos pide que hagamos. Llegamos un poquito tarde porque hoy justamente pensaba yo en esto de la samaritana, no, perdón, del buen samaritano, ¿no? Les quiero comentar que resulta que salía de mi casa y de repente por ahí veo dos chicas jóvenes sentadas, venían de un lugar, ¿no? Y se sentaron en la esquina ahí y me pasó lo siguiente, pensé, iba para la parada del colectivo, ¿no? Y pensé en ese momento, sigo caminando, dije yo entre mí. Y después dije, no, me tengo que detener. No puedo dejar de no decirle algo, por lo menos que esto, ¿no? Levántense, salgan de ese lugar. Me detuve a hablar con ellas, a decirle eso justamente, ¿no? Son dos chicas jóvenes, niñas, una quizás yo calculé 13 años, 14 años, la otra quizás un 16 años, hermosas niñas, pero deterioradas por la vida que seguramente están llevando. Y decía yo esto, ¿no? Wow, Dios mío, es tiempo de detenernos, levantarnos y detenernos y poner la mirada en esa necesidad social que está habiendo, de que nos acerquemos a limpiarle las heridas, a abrazarlos, a contenerlos, a acompañarlos. Y como también me venía a la mente el documento que trabajamos la vez pasada en la asamblea de catequesis con el obispo, que estuvimos con todos los sacerdotes, esto no, de anunciarles el evangelio, volver hacia los evangelios y animarlos a que se animen a seguir a Jesús y que dejen todo esas cuestiones difíciles que seguramente para ellas son difíciles, porque seguro que tienen complicaciones en su vida, seguro que tienen situaciones que le están agobiando en sus vidas y para ellas son difíciles. Y como nosotros no conocemos, decimos, se dejan estar, mirá lo que hacen, pero no sabemos la profundidad del problema que ellas están teniendo. Solo ellas lo saben. No es que porque quieren estar así, están así, ¿eh? No, señores, no, familias. Yo creo que es tiempo de levantarnos y detener y volver la mirada hacia nuestros jóvenes, hacia nuestros niños, pero especialmente hacia nuestras familias. Hoy es el día de Joaquín y Ana, abuelos, nuestros grandes abuelos, aquellos que escucharon la voz de Dios y supieron hacer lo que Dios pedía. Yo creo que hoy tenemos que pedirle a esos abuelos que interceda por nosotros, los nuevos abuelos que somos,
para que volvamos a hacer lo que la Iglesia siempre pensó de nosotros, el depósito de la fe. Allí donde toda la familia se sentaba alrededor de esa abuela o ese abuelo y rezaba el rosario. Y compartía la palabra o compartía la enseñanza que habían escuchado. Volver la mirada a lo que Jesús dejó, a lo que Jesús nos enseñó. Lo importante es la familia. Allí está el centro de todo. Allí está el centro de una buena sociedad. Allí es donde nosotros tenemos que volver la mirada. Basta de estar mirando lo que me falta cuando no estoy mirando lo que verdaderamente tengo. Es algo muy difícil, pero yo creo que nos está superando. Es desbastante todo esto que está sucediendo. Plazas llenas de jóvenes en esa situación, ¿no? Buscando un refugio donde dormir, pero son jóvenes, jóvenes. Yo recuerdo, yo soy ya adulta, mayor, tengo casi 60 años y recuerdo que cuando era niña siempre veía personas, no siempre, pero veía por ahí personas que estaban en la calle, pero eran gente grande, yo veía eso y me asustaba, porque era chica, no me asustaba, pero yo hoy veo gente jovencita, niñas y niños que están durmiendo en las calles, mendigando el pan de cada día. Yo creo que es un día para invitar a despertar a la sociedad. Levántate, sociedad, y empezá a hablar, empezá a detenerte y empezá a ayudar. Sociedad, hablo de gobernantes, políticos, hablo de religiosos, iglesia, hablo de todos. Dejemos diferencias y empecemos a asistir a todos esta sociedad, a toda esta sociedad leprosa de este tiempo. ¿Y por qué digo leprosa? Porque en el tiempo de Jesús a los leprosos los dejaban aislados, los dejaban solos. Nadie se podía acercar a ellos. Y nosotros estamos haciendo lo mismo con estos jóvenes. Y no son contagiosos. Al contrario, nosotros le podemos contagiar la alegría de vivir. Si es que verdaderamente tenemos a Jesús en nuestra vida, al Espíritu Santo, nuestro abogado, nuestro paráclito, nosotros tenemos que contagiar la alegría de vivir. Yo cuando leía la lectura del buen samaritano, cuando escuchaba, yo siempre me preguntaba, yo decía, pero ¿cómo puede ser que el sacerdote no se detenga, el levítico no se detenga y alguien que no conocía las cosas de Dios se detuvo? Y después cuando uno va entendiendo, ¿no? Se da cuenta que los dos primeros cumplieron la ley. ¿Sí? Que no está mal, no está mal cumplir la ley. Pero el buen samaritano no conocía la ley, no le importaba la ley y fue más allá de la ley. Se inclinó ante el enfermo, lo levantó, lo llevó a un hospedaje, pagó para que lo cuidaran. Y si era necesario, cuando él volviera, se excedía el gasto, él iba a pagar.
Yo creo que a todos nos está faltando ese detalle de acercarnos a los demás. Ese pequeño detalle. Está buena la ley, ¿sí? Pero está bueno también hacer lo que Jesús nos dice que hagamos. Este es el programa que invita al camino de la santidad, Talita Cum. Y nosotros acá siempre trabajamos o compartimos herramientas que te pueden ayudar al camino de la santidad. Experiencias nuestras que nos ayudan, que pueden ayudarte. Capaz a nosotros nos hizo bien y por eso queremos compartirte. No sé si te hará bien a vos, pero por lo menos queremos contarte lo que Dios hizo en nuestras vidas para que hoy estemos aquí. Despertarnos, detenernos, abrazar, caminar con el otro, empatizar con la historia del otro. Camino de esperanza. Voy a pedirle a Jorge que nos ponga un tema y para pedirle al Espíritu Santo que venga hacia nosotros, que me permita leer la palabra de Dios, ¿no es cierto? Pero me animé a decirte eso porque sentí un dolor muy grande de la sociedad, muy grande, por lo que pude ver hoy. Y porque también te voy a decir algo, estoy acostumbrada a ver varones, pero cuando yo vi esa niñita que no pasaba de 13 años, me rompió el corazón, sentí que me dividía en dos. Era muy fuerte, fue muy fuerte para mí y quise compartirte esto para despertarnos y sacudirnos y empezar realmente a involucrarnos en lo que hoy este tiempo nos está pidiendo. Salir al encuentro del más necesitado. Espíritu, ven, oh Padre de los pobres, luz profunda en tus dones, Dios espléndido. No hay consuelo como el tuyo, dulce huésped de las almas, vidas descanso,
vacío hay en el hombre. Que dominio de la culpa sin tu sombra. Lava el rostro de lo inmundo. El Espíritu. Mueve tú nuestra sequía. Ven y Así es. Ven Espíritu Santo. Ven a darnos la fuerza que necesitamos para salir al encuentro, para anunciar al reino de Dios, el reino de Dios, que es Jesús. Y la palabra de Dios dice, Mateo 13, versículo 24 al 30. Jesús propuso a la gente otra parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo, aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña, corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezca juntos hasta la cosecha, y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla, y luego recojan el trigo en mi granero. Esta es la palabra de Dios. El reino de los cielos dice que se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y es eso lo que nos pide el Señor, que empecemos a sembrar buena semilla. La cizaña va a crecer, no hay duda de eso. Pero si nosotros pusimos buenas semillas,
sembramos buena semilla, esas semillas van a crecer bien, esas espigas van a ser sanas, hermosas, ricas, agradables, comibles, a pesar de la cizaña. A pesar de la cizaña. Pero creo que estamos desviando la mirada y no estamos sembrando bien. Y me incluyo, me incluyo. No estoy diciendo no estamos sembrando bien. Tenemos que volver la mirada a los evangelios, dice el sínodo de los obispos, el documento final que escribió el Papa Francisco. Volver la mirada a los evangelios. ¿Qué quiere decir? Volver la mirada a Jesús, a la enseñanza de Jesús. No seamos tan partidarios de la ley, de la doctrina, sino que seamos más bien partidarios de la verdadera ley, la ley del amor, la ley que sostiene, que contiene, que abraza y que siembra buena semilla. Y que cuando se coseche, realmente se vea esa buena semilla que se generó. Vamos a escuchar un tema, Jorge. ¿Te acordás? No sé si te acordás, Jorge, que habíamos mandado el Kyrie eleison, algo así. ¿Te acordás de ese tema? A ver, yo te busco mientras. Acá estoy hablando con el operador. Hola, Jorge. Bueno, acá está, mira, te lo mando al grupo y vas a verlo. Kyrie eleison, ahí está. De Hakuna Group Music es. Hakuna es el grupo. Noche, parece que se llama. Me gustaría que lo puedas escuchar. Es impactante, es hermoso lo que manifiesta, vamos a decir, lo que pide en ese tema musical. Habíamos buscado qué significaba la palabra que menciona allí. Ya te digo, ya estoy mirando. Se pronuncia varias veces pidiendo a Dios que venga a auxiliarnos, pero quiero leerte bien qué es lo que significa exactamente. Kyrie eleison, se dice, una expresión griega que significa Señor, ten piedad. ¿Encontraste? Bueno, lo escuchamos entonces. Es muy fácil notar las malas hierbas que nos rodean. La duda, hipocresía, confusión y chisme entre las hierbas que nos hace la vida tan pesada. Parece ser que lo mejor para todos es arrancarlas, pero el Señor sabe que en cuanto se arrancan, están muertas. Entonces, Él permite que las malas hierbas vivan y el trigo sufre un poco para que éstas tengan la gran oportunidad de arrepentirse y convertirse en trigo. Regocíjate cuando sufras redentoramente, porque esto significa que hay tiempo para que cambien las hierbas y para que el cultivo se duplique. Padre, ayúdanos a que nos arrepintamos, que evangelicemos, que oremos para una buena y abundante cosecha. Aquí estamos en Radio Misericordia, FM 105.5, programa Talita Cum.
Niña, yo te ordeno, levántate. Y estamos con Jorge. Hoy Fabi, bueno, no nos puede acompañar porque ha tenido unas cuestiones de salud en estos días, pero le mandamos muchos saludos, que esté bien, que Dios la bendiga. Anunciamos la 33ª peregrinación 2025. Peregrinamos con San Cayetano, dice, renovando nuestra fe en busca de la luz de María. Con San Cayetano, renovando nuestra fe en busca de la luz de María. Pastoral de Trabajadores, San Cayetano, domingo 10 de agosto, salida 5:30 desde la Catedral de Resistencia. Para mejor información podés comunicarte a varios teléfonos que tenemos aquí. Puede ser 3624-335263, cuyo puede ser con Fito, dice. Después 3624-646367, Rolando. Bueno, aquí tenemos varios teléfonos. 709555, Sandra. 3624-694918, Oscar. Bueno, varias personas con quien podés comunicarte. San Cayetano está en Avenida Belgrano 1299, Resistencia, Chaco. Así que estamos todos invitados a poder salir a peregrinar con San Cayetano, ¿no es cierto?, para renovar nuestra fe, para que María nos dé esa luz que necesitamos, la luz que ella tiene, para que podamos avanzar, para que podamos salir al encuentro de aquel que más nos necesita. Bueno, queríamos, o sea, en realidad en parte de este programa hoy lo pensaba desde esa mirada que Francisco nos da en el documento final, ¿no es cierto?, que él escribe, esto de volver al Evangelio. Y cuando nosotros leemos la Biblia, por ahí la leemos desde un entendimiento por ahí quizás nuestro, no ahondamos realmente en el verdadero significado del anuncio del Evangelio. Por eso es que hoy quería compartirte un poco, a vos que sos catequista, a aquel que por ahí le gusta leer la palabra, compartirte un poco algo de Víctor Manuel Fernández, un autor que escribe cómo interpretar y cómo comunicar la palabra de Dios. Pero de este material yo solo quiero, compartir con nosotros, con todos, cómo los evangelistas, tanto Mateo, Marcos, Lucas, Juan, desde dónde partieron para escribir, ¿sí?, cuáles fueron las miradas que tuvieron para escribir el Evangelio, para que nosotros también podamos tener esa mirada de la interpretación, ¿sí? En el libro de San Juan Pablo II, Catequesis Tradendae, él nos habla de que Mateo es el libro que se refiere o que serviría al catequista, ¿sí?, para el catequista. Y Marcos sería el libro para aquellos a quienes tenemos que evangelizar. Porque Mateo nos significa quién es Jesús. Y Marcos nos habla de cómo anunciarlo a Jesús. Mirada que nosotros tenemos que llegar a tener para poder salir al encuentro del hermano, anunciar el reino de Dios. Siempre digo, nosotros como misioneros, como catequistas, como lo que somos en la iglesia, cada pastoral, cada don, cada gracia que tenemos,
lo tenemos que poner en la mirada de lo que necesita la persona. La persona no necesita que le digas que si llegas tarde a la misa, sos un pecador. ¿Sí? La persona no necesita que le digas que si, qué sé yo, si comulgás porque estás en concubinato, sos un pecador. Yo creo particularmente que la persona necesita, y entendí eso también en el documento final, ¿no? Eh, que la persona necesita que vos le diga, Dios te ama, ¿sí? Que actúes como el buen samaritano, ¿sí? Que te acerques a Él y que le comentes tu experiencia de vida. Mirá, a mí me pasó esto y yo encontré la mirada de Jesús y en la mirada de Jesús me hundí en esa mirada, ¿sí? Me sumergí en el corazón misericordioso y hoy voy tomando decisiones desde la mirada de Él para poder tener la misma mirada que Jesús. Y por eso me acerco a vos y te digo, Dios te ama. ¿Sí? Y te digo que Él no mira tu pecado, Él no mira nada. Él te va a limpiar, te va a poner la vestidura blanca, ¿sí? Te va a poner sandalia, anillos y va a ser una gran fiesta por tu regreso. Anímate, vení, vamos. Vamos a compartir la Eucaristía. Vamos a compartir la gran cena que el Señor prepara para nosotros. Anímate. Yo particularmente pienso eso, ¿no? Y creo entender eso. Y creo que entiendo bien que ya no necesitamos que nos marquen la ley. Después cada uno, cuando está cara a cara al Señor, va a ir entendiendo la ley, va a ir entendiendo los ritos, va a ir entendiendo todo lo que la Iglesia nos regala. Pero primero, transmitir esa dulzura, esa belleza, esa imagen profunda de amor y pureza de María en cada uno de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes, de todos aquellos que no lo conocen a Jesús. Y te lo digo desde la experiencia propia. Siempre digo que soy una mamá que nació, que creció y que empezó a vivir la gracia de Dios en la catequesis familiar. Allí entendí muchas cosas y aún sigo entendiendo y aún sigo creciendo y aún sigo aprendiendo. ¿Sí? Así que te invito a que te acerques a encontrarte con Jesús, si te alejaste, desde el Evangelio, desde los Evangelios. Por eso vamos a escuchar un tema y luego nos vamos a adentrar un poquito en lo que por ahí este señor Víctor Manuel nos transmite, de lo que la palabra, es cómo está escrita la palabra, a quién va referida, a quién va dirigida la palabra de Dios. Porque cada evangelista escribió de acuerdo al tiempo que estaba viviendo y a las comunidades en donde se encontraban, desde el Espíritu Santo que los iba inspirando para llegar. A mí me pasó una vez una cuestión y que eso me hizo entender con más profundidad, ¿no? Esto. Resulta que yo era acá de la Parroquia Inmaculada Concepción, daba catequesis en la comunidad de San Luis Orione, las 72 viviendas. Y con los chicos estábamos acostumbrados por ahí a ir a dar una catequesis en la orilla del río, ¿sí? Nos sentábamos ahí, hablábamos de Dios. Por ahí yo le ponía como ejemplo
qué era el pecado a través de tirar una piedra en el agua. ¿Sí? Tirar una piedra en el agua significaba que la piedra caía en el agua, hacía explosión en la vida de uno, ¿sí? Salpicaba a los más cercanos que teníamos, que es nuestra familia, y luego se expandía por toda la sociedad, ¿sí? Eso es lo que yo les explicaba a ellos del pecado, desde mi ejemplo, ¿no? Esas ondas que hace la piedra después de haber caído, esas ondas que hace el agua y que se va expandiendo, expandiendo hasta que desaparece, es el infinito a lo que llega. El pecado era el ejemplo. Bueno, después pasó el tiempo, pasó la vida y me vine a vivir acá a Resistencia, me fui a vivir allá a Resistencia, y en una catequesis también, con chicos de adolescentes, yo salgo con mi explicación ahí, sí, el pecado es así, 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 todos me quedaron mirando, plof. Entonces le digo yo, que nunca tiraron una piedra en el agua. Y no, decían ellos, no nos dimos cuenta, qué sé yo. Bueno, es eso, ¿sí? O sea, yo no puedo ir a usar el mismo ejemplo quizás de la comunidad donde tenemos más contacto con el agua, a una comunidad que está fuera del contexto del contacto con agua, ¿no? O sea, ver otro ejemplo. Entonces, ahí fui entendiendo esto que me decían a mí, que los evangelistas fueron escribiendo de acuerdo al tiempo que vivían, en la comunidad en que se encontraban y todo eso, porque no todos somos iguales. Así que bueno, vamos a escuchar un tema musical y luego les leo un poquito lo que Manuel Fernández nos dice. Desde el templo a Jericó, cuando en medio del desierto un bandido lo asaltó, allí se quedó tirado el desnudo y malherido, y como no encuentre ayuda, morirá en aquel camino. De la túnica de gracia hemos sido despojados y quedamos malheridos por la herida del pecado. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Caminaba un sacerdote por aquel mismo lugar, viéndolo se fue alejando, no se fuera a mancillar. También pasaba un levita que ayudaba ya en el templo, prefirió seguir de largo para así llegar a tiempo. El Antiguo Testamento por sí solo no podía rescatarnos del pecado, mucho menos darnos vida. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Pero un samaritano que venía desde lejos, al ver al hombre aquejado, quedó asombrado y perplejo. Se acercó rápidamente y le vendó las heridas. Con el vino y el aceite lo limpió y salvó la vida. Cristo no era de los nuestros, mas miró al género humano. Éramos sus enemigos, pero se hizo nuestro hermano. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado con tu aceite y con tu vino. Sana
mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Y cargando sus dolencias, lo sujeto en su montura. Y llegando a una posada, lo cuido con gran ternura. Y sacando 2 denarios, se los dio al posadero, diciendo: cuida de él, te pagaré a mi regreso. Es la iglesia, la posada, en donde el Señor nos cuida. Cuando Él vuelva a pagar a aquel que a su hermano ayuda. Mírame, samaritano, que pasas por mi camino, y que al verme destrozado de mí te has compadecido. Ven, acércate a mi lado, con tu aceite y con tu vino. Sana mi oscuro pasado, ven y llévame contigo. Qué hermoso tema, gracias Jorge, la verdad que muy bello, nunca lo había escuchado y te lo agradezco. Qué lindo esto de mírame, samaritano, y por ahí también esto que decía, ¿no? Es la iglesia donde el Señor nos cuida y sí es verdad, allí es donde el Señor nos protege, nos cuida, nos limpia, nos lava, hace la gran fiesta, ¿no? Que decíamos esto del hijo pródigo que regresa. Él hace la gran fiesta allí y todos celebramos con alegría el hecho de que mi hermano que estaba perdido volvió a casa. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Mi hermano que estaba perdido regresó a casa porque lo animé, porque no sé, porque yo lo abracé, lo acompañé, lo llevé, lo puse ahí delante de Jesús. Y con Jesús Él irá hablando e irá viendo qué es lo que debe hacer de su vida. Pero lo importante es eso, acercarlo. Bueno, quiero invitarte el 24 de agosto a la peregrinación número 45 de la catequesis especial, del NEA a Itatí. El pasaje es por persona 20.000 pesos y podés dirigirte al número 3624-889522 para comunicarte y hablar y a ver cómo podés hacer para incorporarte a esta hermosa peregrinación. Realmente, por ahí cuando invito a la gente a participar de esta peregrinación, digo, ¿no? Es la mitad del año que ya estás un poquito cansado, que ya venís un poquito así agobiado, vos te vas a ese lugar, a ese encuentro con estas personitas maravillosas de Dios y volvés renovado, cargado del espíritu, del amor, de la alegría de vivir que te comparten todas estas familias, no solo los chicos, todas las familias que participan de esta peregrinación número 45 ya. Así que quedan todos invitados, diríjanse al 3624-889522. Vamos, comunidad de esta parroquia, para que, no sé, se inviten unos a otros y participen todos acompañando a estas familias, a esta alegría de estar presentes en la casa de la Madre. Inmaculada Concepción, vamos para allá, ¿eh? Bueno, vamos a seguir con este tema que yo les decía. Quiero leerles, me interesa mucho, vuelvo a repetir, particularmente siempre queremos compartirles lo que a nosotros nos hace ese ruido de alegría, de lo que encontramos que puede ayudarnos a seguir anunciando la buena noticia. Y el entender la palabra de Dios es algo muy especial, es muy primordial en esto de anunciar al Dios que está vivo, que vive en cada uno de nosotros, al Espíritu Santo, a Jesús, que es el juez de nuestra vida,
Leía el otro día, en este mismo libro, leía que, por ejemplo, por ahí a Jesús lo llamamos el juez. Y en el vocablo que se utilizaba en ese tiempo, el juez era aquel que salvaba. El libro de Jueces define eso. Los jueces eran aquellos que salvaban. Entonces, por eso Jesús es nuestro juez. Es el que nos salva. Ese es el significado verdadero de todo lo que la Biblia habla del tema del juez. Antiguamente era eso, ¿sí? Que nuestro abogado es el Espíritu Santo. Compartiendo esto con unos amigos, hablábamos de esto, ¿no? Que tenemos todo organización jurídica en el Cristo vivo, en el Espíritu Santo y en Dios Padre, Creador, ¿no? Porque el juez es Jesús y el Espíritu Santo nuestro abogado. Entonces, por ahí es bueno saber entender lo que por ahí los evangelistas se refieren. Y vamos a empezar con Mateo. Cuando estemos otra vez con Fabi, que va a ser la semana que viene, el sábado, por ahí vamos a volver a leerlo de nuevo, porque me interesa mucho trabajarlo con la palabra. O sea, yo voy a ir leyendo y por ahí Fabi podríamos ir compartiendo algunos versículos que nos refiere aquí en este libro. Bueno, Mateo dice que es un evangelio que da mucha importancia al Antiguo Testamento. ¿Vieron? Permanentemente coloca citas para mostrar que Jesús era el anunciado por los profetas y el que venía a cumplir todo lo que esperaba el pueblo judío. También muestra la novedad de Jesucristo, pero procura presentarlo de un modo atractivo para los judíos. Para los judíos, fíjense. Por eso, por ejemplo, presenta a Jesús cumpliendo con el pago del impuesto al templo judío para no escandalizar a la gente. Se recuerdan, ¿no es cierto?, ¿qué debe hacer? Debemos pagar los impuestos y entonces le dice a Pedro, andás acá tal cosa y hace esto y paga, vas a encontrar una moneda y pagar el impuesto. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Sí? O sea, lo muestra de una forma humana, que hace lo que debe hacer. Dice, y también dice, aparece como el nuevo David. Así como en el Antiguo Testamento Dios suele ser presentado como rey, en Mateo es presentado permanentemente con la figura del reino de los cielos, que hoy leímos una de ellas, ¿no? El dominio de Dios es lo que asegura la justicia y la paz. De hecho, la palabra reino aparece 55 veces en Mateo, mientras en Juan la encontramos solo 5 veces. Pero en esta línea, dice, Jesús se destaca como el mayor de los profetas, como si fuera el nuevo Moisés que los judíos esperaban. Entonces, así como los 5 primeros libros de la Biblia se atribuían a Moisés, Jesús aparece pronunciando 5 grandes discursos. De este modo, Mateo quiere presentar a Jesús como el mejor intérprete de la ley de Moisés, como el que puede hacernos comprender el verdadero sentido de la ley de Dios. Mateo es el evangelista que más valora las prácticas judías, pero destaca que no son los más importantes a los ojos de Dios. Me detengo acá porque esto es lo que quiero resaltar siempre. Mateo es el evangelista que más valora las prácticas judías, pero destaca que no son lo más importante a los ojos de Dios. Es importante marcar las prácticas de la iglesia, los ritos, los signos, lo que significa todo lo que hacemos, pero no es lo más importante eso. Dice así, sin descuidar aquello, esto es lo que habría que practicar. Otros detalles que ponen a Jesús en paralelo con Moisés
son la ida a Egipto, la enseñanza en el monte, la transfiguración, etc. Al mismo tiempo, así como el Antiguo Testamento tenía un fuerte sentido comunitario y destacaba la necesidad de sentirse parte de un pueblo, Mateo resalta mucho la vida comunitaria de los cristianos, especialmente en el capítulo 18. No deja de mostrar la predilección del Señor por el pueblo elegido, pero también muestra que Jesús funda un nuevo pueblo, que es la Iglesia, al cual están llamados todos los pueblos. Esta Iglesia es una comunidad organizada con sus autoridades y sus normas, que no desprecia la sabiduría de las verdaderas tradiciones judías, pero de toda la enseñanza de Jesús y de todas las prácticas, Mateo ha destacado con fuerza que el cumplimiento de la voluntad de Dios pasa sobre todo por el amor al prójimo, especialmente a los más necesitados, en las cuales el mismo Jesús está presente. Marcos. Marcos es el evangelio más antiguo. Contiene una presentación breve y simple de Jesús para comunidades jóvenes que todavía no tenían una narración de la vida y de la enseñanza del Maestro. La gran pregunta que responde Marco es: ¿quién es Jesús? Pero la responde de una manera narrativa, sin definiciones ni explicaciones. Por eso, el lector debe dejarse llevar por las narraciones e introducirse en la escena como si fuera parte de ella, para dejarse cautivar y enseñar por Jesús. Al mismo tiempo que presenta a Jesús, nos invita a permanentemente a ser sus discípulos. De hecho, el término discípulo aparece permanentemente en este evangelio. Marco nos dice qué es y cómo es un verdadero discípulo. También lo hace a través de narraciones y no tanto a través de normas o leyes. Los personajes nos invitan a identificarnos con las actitudes correctas de un discípulo y a evitar las que no responden al seguimiento de Jesús. En los personajes del Evangelio podemos reconocer nuestros propios miedos, egoísmos, errores y resistencias frente a Jesús. En Marcos aparece frecuentemente Jesús pidiendo secreto, sobre todo después de realizar algún prodigio. Este secreto mesiánico muestra que Jesús no quería ser admirado o seguido como un gran curandero o hacerse famoso como un mago espectacular o como un político exitoso. Más bien quería que lo reconocieran como el servidor humilde y sufriente que venía a entregar su vida por nuestra salvación. Este evangelio tiene dos grandes partes y el centro está en Marcos 8, versículo 29, donde Pedro confiesa a Jesús como el Mesías. Toda la primera parte nos va mostrando quién es Jesús hasta llegar a la confesión del mismo Pedro, donde todo termina de aclararse. A partir de esa confesión comienza la segunda parte que se orienta a la Pascua. Por eso, Jesús comienza a anunciar su muerte y su resurrección. Resalta el dominio de Jesús sobre el poder del mal opresor. En la época de Marcos había mucha gente supersticiosa, ¿sí?, llena de temores, que buscaba sentirse segura frente a posibles amenazas. Creían que permanentemente estamos acosados por malos espíritus, que nos perturban. Marcos no se detiene a discutir esas creencias,
pero se preocupa por mostrar que si depositamos nuestra confianza en Jesús, podemos estar seguros. Además, se ve que Jesús ha dado poder a sus discípulos para dominar todas esas realidades. Por otro lado, esas realidades oscuras, Por otro lado, la gente esperaba que cuando llegara el Mesías se produjera una lucha entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, y creían que el Mesías iba a dominar sobre esas fuerzas del mal. Por eso, en el Evangelio de Marcos, Jesús aparece frecuentemente mostrando su dominio sobre los demonios y sobre todo los peligros que puedan amenazar a los elegidos. Vamos con Lucas. En el Evangelio que más se destaca la misericordia del Padre es en Lucas. Allí, con esta imagen, nos invita a la conversión. En el capítulo 15 hay dos parábolas de la misericordia, la moneda perdida y el hijo pródigo, que están solo en este Evangelio. Y Jesús, en la pasión, aparece pidiendo perdón para los que lo maltrataban, pero también presenta varios ejemplos de pecadores perdonados. Por eso mismo, en todo el Evangelio se destacan las palabras convertirse o conversión. En Lucas 22, 61, 62 se resalta la mirada de Jesús a Pedro, invitándolo a la conversión. Al mismo tiempo, es el Evangelio que más nos invita a ser misericordiosos con el prójimo, como respuesta a la misericordia que el Señor tiene con nosotros. Por eso se lo suele llamar el Evangelio de la misericordia. La parábola del buen samaritano, por ejemplo, se encuentra solo en Lucas, dice, ¿sí? La que les hablaba hoy. Pero podemos destacar otros textos típicos de Lucas. La misericordia, que se expresa como compartir los bienes con los pobres, es también una invitación al desprendimiento o a la pobreza. Es un tiempo en que pienso yo que tenemos que animarnos a ser misericordiosos, ¿sí? Mirar la misericordia que tuvo el Señor con nosotros y poner la mirada en esa misericordia de Jesús para poder acercarnos a aquellos que más lo necesitan. Porque nosotros también estuvimos perdidos, ¿sí? Nosotros también nos alejamos. Nosotros también pedimos nuestra herencia y nos fuimos de Dios. Pero Dios nos esperaba siempre a la puerta. Y cuando regresamos, es impresionante la fiesta que cada uno de nosotros hemos vivido. Realmente admirable la fiesta que hizo Dios para cuando nosotros regresamos. O por lo menos eso lo puedo decir yo, después de haber regresado de una vida donde no tenía el sentido de vida, ¿sí? Donde no encontraba el camino, donde ponía la mirada en de mi salvación en el trabajo, en el dinero, en cosas que no tenían realmente el valor que tiene el valor del amor de Dios. Los pobres aparecen especialmente valorados y como objetos de un amor preferencial, a diferencia de los ricos y satisfechos. Destaca la generosidad de la viuda pobre. Al mismo tiempo aparece una clara motivación a la escucha atenta de la palabra, a la contemplación y a la alabanza, poniendo como modelos al mismo Jesús y a su madre María. Presenta toda la vida de Jesús como una permanente subida a Jerusalén para mostrar que toda la obra de Cristo estaba orientada hacia la entrega total en la cruz.
Su permanente donación generosa culmina naturalmente en la entrega de su propia vida. Sin embargo, todo el Evangelio es una invitación a la alegría, que también aparece mucho en los Hechos. El saludo a María nos recuerda el anuncio de Sofonías 3, versículo 14, y todo el Evangelio muestra que aquellas promesas de alegrías mesiánicas se cumplen en Cristo. Aquí comienza a aparecer más el Espíritu Santo. Es el que fecunda a María, llena a Isabel y a Zacarías. Es lo que hay que pedir en la oración. Y Jesús estaba lleno del Espíritu Santo, que lo impulsaba con su fuerza y lo alegraba. Esta presencia y acción del Espíritu Santo reaparecerá mucho en los Hechos de los Apóstoles, impulsando a los primeros cristianos. Vamos a pedirle a Jorge un tema musical y luego les leo Juan, el Evangelio que realmente a mí me enamora de Dios. Realmente es algo que no puedo dejar de leerlo permanentemente a Juan por esa espiritualidad maravillosa, ese enamorado de Dios, ese que realmente pudo hundir, pudo encontrar en Jesús ese gran amor, vamos a ponerlo así, ese gran amor, y puede hablar de tal forma porque se sintió amado verdaderamente por Dios. Sí, sé muy bien por lo que pasas. Sí, soy también lo que te falta. A Dios no le importan cosas como ser culto salvaje, montar en caballos blancos o en motos japonesas, ser un gran campeón de tenis o cazar con arco y flecha. Quiere corazones bellos entre las flores de su campo. Señor buen Dios, oye mi voz, yo quiero estar también contigo, adornar tu jardín, ser tu fragancia de amor. Oh, 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 oh. Seferino fue aquel lirio de la pampa patagónica, flor que alegró el alma de los que vieron su paso. Su belleza más radiante fue cumplir con el deber. Se alimentó con la savia del árbol de vida nueva. Señor buen Dios, oye mi voz, yo quiero estar también contigo, adornar tu jardín, ser tu fragancia de amor. Oh, 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 oh. Al pasar por esta tierra, siempre amó la libertad.
Fue por eso que soñaba liberar a sus hermanos. No aflojó nunca la empresa de ser fiel a su raza. Hoy la cumple desde el cielo, que es un rayo de esperanza. Señor buen Dios, oye mi voz, yo quiero estar también contigo, adornar tu jardín, ser tu fragancia de amor. Oh, 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 Estábamos compartiendo con Estela Maris unas cosas, experiencia de ella que va teniendo recorriendo lugares maravillosos de la iglesia, ¿no? De las imágenes de María, de historias que tenemos como iglesia. Bueno, voy a leerte a ver cómo Juan se dirige en el Evangelio, cómo lo presenta a Jesús. Y quizás por ahí te sientas identificado. Por eso a mí me encanta mucho, Juan, porque realmente es como que te lo presenta de la forma en que por ahí uno mismo se va sintiendo en el proceso que va caminando, que va haciendo en este caminar de seguirlo a Jesús. Y uno de los que más me impactó fueron estas primeras, ¿no? Que dice, Juan es el más elaborado de los evangelios, que muestra a Jesús hablando de un modo simbólico. Destaca varias veces que Jesús no era comprendido. ¿Cuántas veces te sentiste de esa forma vos? Dice, y que tenía que aclarar lo que decía. ¿Cuántas veces tuviste que aclarar lo que dijiste? Cuando aparece la incomprensión, surge también la pregunta, ¿qué más hay detrás de esto? Así, Juan quiere mostrar que para comprender a Jesús necesitamos el Espíritu. Pero varios símbolos que utiliza eran muy apreciados para los judíos, porque estaban tomados de las festividades populares, sobre todo de la fiesta de las chozas. Los símbolos de estas fiestas eran propios de los 40 años que el pueblo había pasado en el desierto, la choza donde vivían cuando armaban los campamentos, el agua que necesitaban para beber, el pan y la carne que Dios les daba como alimento y la luz del fuego que encendían por las noches. En el Evangelio aparece Jesús poniendo su choza entre nosotros, en su encarnación, dándonos el pan y la carne de la palabra y la Eucaristía, derramando el agua de vida que es el Espíritu, e iluminando nuestra oscuridad. También las incomprensiones y otros detalles de este Evangelio
nos colocan en el marco del caminar por el desierto, como queriendo mostrar que aún en medio de las asperezas, inseguridades de nuestra vida, se hace presente el poder de Jesús, su llamado, su signo de vida nueva. Todos los prodigios son presentados como signos de algo más profundo. La multiplicación de los panes presenta a Jesús como alimento espiritual, la curación del ciego como la luz de nuestras vidas, la resurrección de Lázaro como la vida para nosotros, etc. Los personajes también suelen representar grupos amplios de personas. La samaritana representa a todos los samaritanos. Tomás representa a los incrédulos. Nicodemo a los inseguros. El discípulo junto a la cruz representa a todos los discípulos fieles que siguen a Jesús, etc. A veces, en las cosas que Jesús dice y hace, se pueden encontrar dos niveles que son igualmente valiosos. Un primer nivel que tiene una enseñanza importante y otro nivel más profundo o espiritual. Por ejemplo, en Juan 2, versículos 13 al 22, el primer nivel es la defensa del templo como lugar de oración. El segundo nivel va más allá. Jesucristo es el gran santuario, porque en Él nos encontramos con el Padre. En el capítulo 6, el primer nivel es la multiplicación de los panes, que refleja la compasión de Jesús por la gente. Pero en el nivel más profundo, Jesús mismo se ofrece como pan de vida. En Juan 19, 25, 28, tenemos por primer nivel donde se destaca el afecto filial de Jesús que, como todo hombre piadoso, se preocupa por el futuro de su madre. Pero en un segundo nivel, el discípulo representa a todos los discípulos que acogen a María como su propia madre, y ella pasa a ser la madre de todos. Por eso, no hay que pensar que el texto debe interpretarse de una manera o de la otra, sino que el modo de escribir de Juan incluye las dos cosas en una misma figura. Juan presenta a Jesús como el Hijo del Padre. Se ve como toda la predicación de Jesús se orienta al Padre y todo su ser está referido al Padre. De hecho, la palabra Padre aparece 137 veces en este Evangelio, mientras en Marco la encontramos solo 18 veces. La invitación a la fe es constante, aunque la palabra fe no aparece nunca, mientras el verbo creer está 98 veces. Eso indica que la fe en Juan no es tanto la aceptación de una doctrina canónica, sino sobre todo un movimiento del corazón que se apoya en la verdad de Jesús. Es una relación personal del que vive en Él y por Él se dirige al Padre. A veces en los retiros nosotros preguntamos, ¿vos creés en Jesús? Sí, te dicen, ¿pero le creés a Jesús? Ese movimiento del corazón de creerle a Él, de vivir en Él y saber que Él es el único camino que nos lleva al Padre. Jesús, como revelador del Padre, es la luz, o la verdad, o la palabra que manifiesta al Padre. El Espíritu nos introduce plenamente en Él. Notemos que la expresión verdad aparece 25 veces, mucho más que en los demás evangelios. Solo una vez en Mateo y 3 veces en Lucas. Pero este creer es inseparable de amar, que también aparece con frecuencia. Junto con la verdad, el otro gran eje del Evangelio es la vida plena que Jesús ofrece. Él es pan de vida, agua de vida y la vida misma.
La palabra vida aparece 36 veces, mientras en Mateo se encuentra solo 7 veces y 4 en Marcos. En este evangelio abundan las oposiciones, por ejemplo, luz, tinieblas, carne, espíritu, verdad, mentira, etc. Pero todo esto está en el marco de una gran oposición del mundo a Jesús y a sus discípulos, como si todo fuera un gran juicio contra los cristianos. En este evangelio no aparecen los escribas y los saduceos que discutían con Jesús, sino los judíos que se oponían a los cristianos en las épocas en que se escribió este evangelio. Aquel momento era una época de fuerte confrontación, cuando los cristianos eran expulsados de la sinagoga, cosa que no sucedía todavía en la época de Jesús. Y por eso esta situación está tan destacada. Pero cuando aparece la expresión judíos, de modo negativo, no se refiere al pueblo judío en general, sino a las autoridades que acosaban y perseguían a los cristianos. De hecho, en Juan 7, versículos 44 al 49, vemos claramente que mucha gente sencilla admiraba y seguía a Jesús, mientras algunas autoridades lo detestaban y planeaban detenerlo. El Evangelio de Juan fue escrito en varias etapas, pero hay que distinguir sobre todo dos muy importantes. En la primera etapa se destaca la oposición de los judíos que no aceptaban que Jesús fuera Dios igual que Yahvé. Por eso Jesús aparece diciendo yo soy, aplicándose a sí mismo el nombre divino. El yo soy el que soy, que le dijo Dios a Moisés, ¿no? En la segunda etapa, en cambio, la comunidad de Juan predica en zonas donde era sencillo aceptar la divinidad de Jesús, pero había una tendencia a despreciar o negar su verdadera humanidad. Preferían verlo como un ser celestial, liberado de lo terreno, al cual nos unimos por una actitud espiritual de fe y conocimiento interior. Por eso, en esta época se completa el Evangelio y se escriben las cartas de Juan. Son textos donde aparece la palabra carne para destacar la humanidad concreta de Jesús. En las cartas también se resalta que la fe no es suficiente, sino está unida al amor fraterno y solidario. Es interesante comparar Juan 12, 35 con Primera de Juan 2, 11 o Juan 5, 24 con Primera de Juan 3, 14. Los términos utilizados muestran la intención de precisar que la unión espiritual con Jesús no es auténtica, sino hay amor al hermano. Realmente leer esto y empezar a profundizar lo que dice este autor te lleva a un mejor entendimiento y una mejor dirección de lo que vos vas haciendo, ¿sí? De lo que vos vas predicando, de lo que vos vas transmitiendo en la fe, transmitiendo a aquellos a quienes evangelizás, ya sea en la catequesis, ya sea, qué sé yo, como ministro de la Eucaristía, como sacerdote, como es la mirada que uno va a tener que poner en cada quien te encontrás, ¿sí? Por eso te digo que cuando yo encontré estas chicas, en ese mismo momento me acordé de la lectura del Buen Samaritano, ¿no? Donde se detiene, o sea, pasa la sociedad, pasa la iglesia, pasamos y no nos detenemos. Porque por el miedo, por el que dirán, porque muchas veces pensamos a esto hay que sacarlo, a esta cizaña hay que sacarlos. He escuchado personas que dicen eso hay que matarlos a todos. He escuchado personas que han dicho eso
Y duele mucho, porque son personas, porque son hijos de Dios, porque tienen una historia. Y muchas cosas, muchas ideas que se nos vienen, entonces uno no se detiene. Yo misma pensaba, me animo a hablarlo, me detengo, dudé, o sea, como que me preguntaba yo en ese momento, pero me iba deteniendo. A medida que me iba preguntando, yo me daba cuenta que me detenía y me detuve delante de ellas. ¿Sí? O sea, yo creo que tenemos que volver la mirada nuevamente, como dice el Papa Francisco, a los evangelios y empezar a anunciar que el reino de Dios está cerca. Y el reino de Dios es Jesús, aquel que dio la vida por cada uno de nosotros. El reino de Dios es como esa perla preciosa. Vos sos la perla preciosa. Dejó todo, vendió toda su vida, dejó todo de lado para obtener esa piedra preciosa que sos vos, que soy yo, que somos cada uno de los hijos de Dios, que son aquellos que están drogándose a la noche, robando, todos. Los asesinos, todos son la perla preciosa de Dios. Simplemente tenemos que volver la mirada al Cristo para poder anunciarlo verdaderamente como es Él. El amor verdadero que es Él, la misericordia verdadera que es Él. Jorgito, ¿un tema? ¿Puede ser, por favor? Que hasta no puedo
está aquí. Na, 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 na. Tú eres el Cristo del Dios vivo. Tú eres Señor y Salvador, el que se entregó, el que nos amó, como nadie nunca lo hará. Tan cerca de mí, tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar. Jesús está aquí. Na, 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 na. Cerca de nosotros, tan cerca está Dios, tan cerca en tu corazón. Ay, qué maravilloso sentir esa presencia de Dios en nuestras vidas. Te invito a que te acerques a Él, que te dejes acercar por Él. En la palabra de Dios dice, Jesús se acercó a la suegra de Pedro. Y acercarse es romper el cerco, dice, romper la estructura que había en ese tiempo, porque estaba visto que un hombre no podía acercarse a una mujer enferma en esos momentos, y Jesús se acercó. No le importó la ley, pero no porque no le importara la ley, sino porque profundamente ve lo que verdaderamente importa, el bienestar de cada uno de nosotros. Así que, bueno, ya estamos terminando nuestro programa, Jorge, de este día sábado en nuestra Radio Misericordia FM 105.5. Gracias a Rafael, gracias a esta familia que siempre nos acoge con tanta caridad, con tanto amor y nos da este espacio para que podamos compartir la alegría del Evangelio, la alegría de caminar a ser santos todos, tener... compartirte herramientas que vamos encontrando nosotros también y que nos hacen bien a nosotros y que queremos compartirte a vos para ver si por ahí de repente te ayudan también a ese caminar a la santidad que Dios nos invita. Por eso también hablando de caminar, no te olvides de la 33ª peregrinación de 2025. Peregrinamos con San Cayetano, renovando nuestra fe en busca de la luz de María. Ese es el lema. La Pastoral de Trabajadores de San Cayetano, domingo 10 de agosto, salida 5:30 desde la Catedral de Resistencia. Informes, te doy tres números, 3624-335263, te vas a comunicar con Fito, 3624-646367 con Rolando, 3624-709555 con Sandra. También eso se encuentra en Avenida Belgrano 1299, Resistencia Chaco, podés acercarte, ¿no? También te invitamos a el día 24 de agosto a la peregrinación número 45 de la catequesis especial del NEA a Itatí. El pasaje sale 20.000 pesos. Podés comunicarte al 3624-889522. Ahí en la Inmaculada Concepción también te podés acercar y preguntar en la Secretaría para ver cómo es, para poder inscribirte, reservar tu asiento y bueno, y compartir esa alegría de estar con los chicos de la catequesis especial, cosa que no te vas a arrepentir. Realmente todas estas invitaciones, ninguna te vas a arrepentir. Vas a estar felizmente abrazado por María, por Jesús y por toda una comunidad que te va a dar la bienvenida.
Así que bueno, te invitamos a que puedas participar de ellas y de cuántas otras invitaciones que la iglesia está haciendo. Hoy, por ejemplo, en la comunidad de San Cayetano de Resistencia de la Santísima Trinidad están haciendo un seminario de vida para el Espíritu Santo, seminario de vida con el Espíritu Santo, para jóvenes, adolescentes que se van a confirmar y otros que quisieron también participar. Así que toda la iglesia que está preparando, dándote herramientas para que vos puedas caminar el camino de la santidad. Jorgito, nos estamos yendo. Saludos a Fabi, saludos a toda la familia, a nuestras familias. Agradecimiento a todos aquellos que nos escuchan, que por ahí prenden la radio. Saludarlos a Miriam, a Raúl. Bueno, toda la gente que por ahí de repente por primera vez escucha el programa y les pareció bueno, darle gracias por escucharlo y desearles un buen fin de semana, un buen inicio de semana, ya finalizando un poco ya casi el mes de julio, ¿no es cierto? Y empezando un mes de agosto que sea propicio para la alegría, para vivir la alegría del encuentro con Jesús. Bendiciones para todos y nos vemos el próximo sábado. Chau, chau. Invocar a los ángeles. Todos tenemos uno. Pongámosle nombre. Contemos con ellos. Están cerca, aquí, muy cerca. Si sentís un murmullo